la bienvenida a La Mala Sangre. Aquí, resguardados de la policía del espiritualismo positivo tóxico, le echemos una miradita a los códigos ocultos de la Matrix. Investigaremos la obra, gracia y misericordia de personajes infames, figuras enigmáticas, almas atormentadas, santos o pecadores que han alterado el destino de la humanidad, con la participación de Barceló Astrology. Pondremos a estos personajes en el banquillo y tomaremos bandos opuestos. Desentrañaremos sus acciones, su impacto en nuestro inconsciente colectivo y nuestra realidad. Y al final daremos nuestro veredicto. El tribunal entra en sesión. Todos de pie, porque ha llegado la hora del juicio. Y recuerda, al final tú decidirás. Eres tú la mala sangre. Bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda parte de La Mala Sangre. Hoy no estamos revelando a quién tenemos en el banquillo, sino que ustedes tienen que adivinarlo. Recuerden que si no has escuchado la primera parte, pues devuélvete, dale play a la primera, porque si no, no vas a entender nada. Y nos vemos por aquí en un rato. Estábamos a punto de escuchar a Barceló Astrology haciendo la disección de la carta astral de nuestro invitado anónimo, pero nos fuimos a hacer pipí y allá nos quedamos. Se lavó las manos, doctor, porque yo lo vi rascándose las verijas. Como mencionamos anteriormente, se desconoce la hora de nacimiento, así que hemos tomado la hora de nacimiento de una carta astral que tiene mucho sentido y que se acerca a la de Graham Bell. La pueden encontrar en su página web con hora de nacimiento a las 7:46 am y con fecha del 30 de marzo de 1938 en Alemania. El examen externo nos indica que Sol lo tiene en Aries en conjunción con Saturno a los 8 grados. Su ascendente lo tiene en Tauro a los 21 grados. Y su luna la tiene en Piscis a los 20 grados en oposición a Neptuno en Virgo. Este Sol en Aries ya nos dice que trae un espíritu bastante competitivo, bastante conectado con la energía del carnero, que ya saben que lo rige Aries, que es un signo de fuego cardinal. Por lo tanto, las personas que nacen con este Sol ya vienen con una energía bastante intensa, sobre todo una energía bastante activa, porque el Sol, pues como estrella que representa a otro signo de fuego, pues en Aries está cómodo, no está en su lugar, pero sí está en su mismo elemento. Está a 8 grados de Aries, entonces es el primer decanato de Aries, pero lo más curioso es que tiene como ascendente al signo de Tauro. Entonces esto da un dinamismo importante con la energía venusina, la energía que rige al signo de Tauro. Y luego vemos que su luna está en el signo de Piscis a los 20 grados de Piscis, haciendo también aspectos importantes, muy cercanos también a su Sol. Como ya saben, pues estos 3 ejes son los primeros que debemos ver en las cartas natales y este personaje lo tiene muy marcado, ¿sí? Estos 3 elementos están muy cerca porque tenemos que la luna está muy pegado a su Sol. Los diferencia solo la intersección de signos entre Aries y Piscis. Entonces vemos que además su Sol está interceptado por uno de los planetas más temibles. Hay una orbe de 5 grados o un poco menos con el planeta Saturno. Entonces ya vemos que su conciencia solar está muy radicalizada por la interferencia de Saturno, es decir, Saturno en una energía radical sobre el Sol, da una energía radical, es decir, que su proceso de conexión con su ego, con su alma, está muy delimitado por Saturno. Tiene que ver también con una estructura muy metódica, muy hacia las órdenes del sistema y que tienen que ver también con la humanidad y el inconsciente colectivo. Entonces ya aquí fíjense que estamos viendo el aspecto solo de su signo solar, que está junto a Saturno. Saturno también está en Aries. Entonces vemos que su Sol es saturnino.
Entonces vemos que su Sol no está solo, no es un ariano a solas, a secas, es un ariano con Saturno en conjunción a su Sol sobre los mismos 8 grados o muy cerca de los 8 grados de Aries. Entonces ya esto habla que es un temperamento fuerte, es un temperamento bastante. Él es como un intermediario que dialoga entre el movimiento de fuerzas guerreristas arianas. Pero él, digamos que se denomina como un líder que interfiere en el balance de las energías de control saturninas y las energías de posición de defensa y de guerra. Y por supuesto de competencia, que tiene que ver también con la política, que tiene que ver también con el armamento, que tiene que ver también, por supuesto, con la economía a través de procesos de guerra. Cómo lograr una división, o más que una división, representar estas estructuras de una forma adecuada, entendiendo que siempre debe haber un diálogo. ¿Por qué un diálogo? Porque Saturno está vigilando constantemente el control, que no haya sobreexceso de energía ariana, confrontativo, de poder, de estructura, de control de esa energía ariana. Entonces es una persona que también viene a controlar los movimientos de guerra arianos. También está y nos hace partícipe de sus procesos, sobre todo más adelante con el tema de inteligencia artificial. ¿Y dónde vemos el tema de inteligencia artificial? Lo vemos con su ascendente, pues ya que su ascendente está en Tauro, pero hay dos aspectos importantes que se acercan a su ascendente y es que tiene a Urano y tiene a Marte. En conjunción también, Urano a 11 grados, Marte a 12. Entonces esto lo hace realmente revolucionario frente a los procesos de sistematización de Tauro, ¿no? ¿Qué sistematiza Tauro? Los placeres mundanos, la economía, por supuesto, y los avances que hay dentro de la sistematización terrestre, es decir, las nuevas tecnologías, porque Urano está dando la información de trabajar procesos nuevos dentro del modelo económico, que tienen que ver directamente con la inteligencia artificial, ya que Urano está inyectando toda la fuerza de quinto elemento de electricidad, de lo que es totalmente innovador. Y con Marte también le da una frecuencia de conexión con el ascenso económico, es decir, con la fluctuación de la economía. La economía depende también de la ciencia, aunque no lo veamos tan directamente. Y luego ya si saltamos a su luna, vemos que esa luna lo hace totalmente sensible, lo hace totalmente amable en sus emociones, muy probablemente con una conexión por el sonido, por la música, por lo trascendente, y le suaviza un poco esa energía y esa carga ariana que tiene en la casa 12, porque está claro que hay mucho proceso kármico relacionado con sus anteriores vidas, porque toda la casa 12, que es la casa que nos habla en los archivos inscritos de nuestras distintas opciones de vida en la Tierra, y claramente pues él trae mucha información de guerra, ¿sí? Y en esta encarnación le tocó asumir todo el proceso de diálogo por esa luna. Es una luna que conversa, es una luna que tiene un trígono con Plutón, entonces es una luna que adquiere sensibilizar las plutocracias. Sin embargo, vemos que esa luna también tiene una cuadratura, a pesar de que está en Piscis, tiene una cuadratura con su casa 2 en Géminis, con Quirón, y esto lo hace también un poco tener que defender algo que él no quiere, tener que defender algo que él realmente no es, porque a la final vemos que su sensibilidad es bastante importante y hay un gusto por lo místico con esa luna indiscutiblemente y con ese trígono a Plutón. Tiene que haber también una conexión con procesos artísticos. Sin embargo, su casa 12 es tan extensa y su sol es tan potente que no le permite expresar mucho esa luna porque Saturno casi que le gobierna toda la energía solar por un proceso kármico muy fuerte de control y poder. Entonces vemos que él depende y él debe recurrir
al lenguaje saturnino, porque ahí Saturno está controlando su Sol. Ahí el Sol también tiene fuerza, pero Saturno ahí como que le da un bloqueo a ese Sol para que entienda que su proceso tiene que ver con vigilancia, con espionaje, con control, con fuerzas armamentistas, y luego también su ascendente Tauro totalmente con el tema económico, que tiene que ver con la monetización, que tiene que ver también con las nuevas tecnologías dentro del concepto financiero, ¿sí? Cómo adquiero ganancias a través de la tecnología, eso es Urano en Tauro, que es lo que estamos viendo ya en tránsitos actuales, pero este personaje lo sostiene desde 1938. En la inspección de órganos y aspectos particulares tenemos los siguientes hallazgos. En principio, pues tiene un stellium en Aries porque tiene Saturno, el Sol, Venus y Mercurio en Aries. Entonces esto lo hace que esté directamente asociado a la energía ariana, es decir, a la energía de Marte, porque ya saben que Marte rige al signo de Aries. Entonces este stellium nos habla de la conexión con la guerra, de la conexión con la competencia, de la conexión con ganar la batalla. Es una persona supremamente competitiva. Y esto se ve porque tiene sobreexacerbada la energía ariana. Por eso se le llama stellium, porque es un trancón de planetas en el mismo signo. Entonces, él viene a esta encarnación o a este proceso nuevo con un control de esa guerra. Y él tiene que generar mucha conversación a través de el balance de lo que es la violencia, porque si no hay, digamos, un control de esto, él pierde totalmente su objetivo, porque sabe que hay una resistencia, que no puede repetir los, los procesos que vivió en otras secuencias en distintas áreas de reencarnación terrestre. Y también he escuchado mucho que tiene unos aspectos de Plutón muy relevantes. ¿Es eso cierto? A ver, Plutón, claro, porque tiene cuadratura con Venus, tiene doble cuadratura con Venus y con Mercurio. Entonces esa cuadratura lo lleva a que es muy conflictivo, demasiado conflictivo. Y el primer conflicto que tuvo fue con su familia. Supe que el paciente tuvo su retorno de Plutón justo despuesito de la pandemia, o sea, como en el 2021. Eso lo escuché en otro podcast. Y que fue cuando supuestamente enfermó. Algunas fuentes especularon incluso con su muerte. Y si ustedes ya saben quién es el paciente en cuestión, de pronto pueden recordar un poco que estaba en completo auge y de repente, ¡pum!, dejó de aparecer en redes sociales, no se volvió a mencionar, no se volvió a saber nada más de él. Otras fuentes mencionaron que una hija le reemplazaría pronto. Muchísimos lectores de su carta astral coinciden en que el planeta Plutón se le puso en oposición durante los años de la pandemia. Y dicen que pasó lo mismo con la caída del Imperio Romano. El retorno de Plutón. ¿Qué significa el retorno de Plutón? ¿Para dónde se había ido Plutón? ¿De dónde regresa? ¿O cómo es eso? El retorno de Plutón tiene que ver directamente con una visita de un planeta que se demora mucho en cada signo. Plutón se demora 20 años en cada signo, por eso este tránsito lo hace tan especial, ¿sí? Y cuando Plutón visita, entendiendo que Plutón es dios del inframundo, Plutón no se queda con nada. Es decir, Plutón necesita dar fin o transformar, si se quiere ver desde otra posición, todas las estructuras que pueda y que tenga que acabar en cierta forma, ¿no? Es un inicio, pero también es un fin. Entonces, todo esto lo vemos a través del retorno. Cuando decimos que es retorno, es que si multiplicamos 20 por 12 signos, son 240, imagínense, para un retorno total, ¿sí? De signo a signo, necesitamos de 240, ¿sí? Años aproximados. Es bastante importante cuando Plutón vuelve a informarnos de algo que pasó hace 100 años, ¿sí? En este caso, si hablamos de Plutón, pues vemos que efectivamente viene a dar muerte física, espiritual. También vemos que Plutón, como dios del inframundo, nos va a conectar directamente con la plutocracia. ¿Por qué? Porque los secretos se guardan también en el cofre de la muerte, por así decirlo.
Y cuando hay muertes, hay poder, porque se conecta, digamos, como con la herencia de ese muerto, ¿sí? Necesitamos sacrificarnos para que otros puedan avanzar. Entonces, por eso Plutón tiene un papel delimitante, destructivo, pero necesario. Entonces, claro, cuando Plutón entra en la carta o en el ciclo de una persona, dependiendo efectivamente en qué eje está, nos va a mostrar un cambio profundo. Si nos toca nuestro sol, puede ser incluso bastante peligroso porque nos puede estar diciendo que hay un ataque a los rayos de ese sol, hay un ataque a la fuerza de ese sol. Si está mal configurado, pues puede ser una muerte directa, ¿sí? Y dependiendo también qué estrella fija esté. Entonces, se acaba lo viejo y viene lo nuevo. ¿Y por qué viene lo nuevo? Porque Plutón está haciendo su retorno a la conciencia de Acuario. Y Acuario es un signo que nos está hablando del proceso de innovación tecnológica que, si ustedes ven en la historia, pues va teniendo sentido porque nos conecta con los acontecimientos de hace 100 años, en donde veíamos que efectivamente había una revolución tecnológica, entendiendo pues que si restamos los años, pues es como si viajáramos a través del tiempo y nos vamos a los sucesos que generó Plutón. A mí me gusta darle nombre propio a Plutón, ¿no? Y darle esa altivez que él necesita, es decir, gracias a Plutón tuvimos una revolución tan fuerte que nos permitió avanzar en muchos sectores, sobre todo intelectuales y sobre todo también dando muerte a procesos viejos para no quedarnos en el mismo papel de inmortalidad, ¿no? Entonces a la final por eso Plutón también es un dios porque trae conciencia a través de la muerte. Otro de los temas muy de moda, muy trending topic por estos tiempos en las redes y en todo lado y en nuestras vidas, pues es el supuesto retorno de Plutón en Estados Unidos. Y hay mucha expectativa porque parece que durante el retorno de Plutón, históricamente, se han venido cambios drásticos en las sociedades. ¿Es cierto que la caída del Imperio Romano ocurrió durante un retorno de Plutón? Pues es interesante considerar la relación entre eventos astrológicos y momentos históricos significativos. Por ejemplo, se ha mencionado que el Imperio Romano experimentó su primer retorno de Plutón entre los años 218 y 220 después de Cristo. Durante este tiempo, el imperio enfrentó una serie de crisis, incluyendo conflictos políticos y cambios de liderazgos inestables, lo que llevó a un periodo de gran agitación. Y el segundo retorno de Plutón ocurrió entre los años 461 y 468 después de Cristo, apenas 8 años antes de la caída del Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo. Inglaterra experimentó un retorno de Plutón durante la creación formal del Reino Unido en 1801. Póngale ojo a esto. El 22 de febrero del 2022, Plutón regresará a la posición a la que estaba en el momento en que se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, cuando tuvieron su primer retorno de Plutón. Barceló, yo escuché, pero ese sí es testimonio de oídas, que la Revolución Francesa sucedió cuando Plutón entró en Acuario. Y además lo estaban relacionando con la creación del proyecto 2025, en donde lo escuché, porque aparentemente en este momento tenemos una alineación similar. Ya Barcelona nos contó que estábamos entrando en Plutón en Acuario desde el 2024-2025, pero es confuso porque si comprendo bien este manifiesto no sería revolucionario, sino al contrario, contrarrevolucionario. Pero está claro que es un programa diseñado por una facción de la ultraderecha conservadora republicana. El proyecto 2025 es un manifiesto radical de Estados Unidos que pueden encontrar ustedes mismos en la página web, sobre los lineamientos a seguir en el caso, digámoslo así, número 2 de las elecciones para el año 2024-2025 a presidencia. Ahí estaba en internet para que lo vieran todos, durante las elecciones, antes y después. Pero claro, es un mamotreto de 920 páginas. Aún está, lo pueden ver. Eso no se lo lee ni Roland Schomb, ese man que se va a leer eso, y menos los seguidores.
Tienen un plan de acciones para los primeros 180 días de gobierno. Oyentes, esto es un plan de acción presidencial y ténganse porque no es un juego. Y esto dejó de ser un chiste hace rato. Cuestiónenme, claro que sí, bienvenido, pues esa es la idea de este programa, pero les voy a leer cosas que incluye. No me las inventé. Incluye cosas como desbaratar los recursos a agencias administrativas relacionadas al gobierno para dar más poder a la rama ejecutiva. Hacer un remesón en el área federal, desmantelar la USAID, eliminar el Departamento de Educación, retirar el reconocimiento legal a personas trans. Es que no es un juego, ni es un documento en el aire o un libro para leer. Y son temas de gran escala y van pasando y ya están pasando y no es conspiranoia, no, que conspiranoia, que mamertos, no, que eso se lo inventaron para confundir y suácate, toma. Nada más ni nada menos que 22 millones de dólares de presupuesto fueron destinados a este proyecto. Plutón en Acuario y ¿qué? Con revolcones y revoluciones así medio radicales de conformación de grupos políticos. Cuéntanos, Barceló. La entrada de Plutón en Acuario es indispensable entenderla primero desde la formación de Plutón. Y casi que Plutón, dialogando con este panorama acuariano, pues nos está hablando que siempre va a haber un cambio y tiene que ser dictatorial porque Plutón no espera, Plutón exige. Por eso se entiende que es Dios de la oscuridad, porque requiere a través del oculto mantener el secreto de lo que es la muerte, porque la final es un secreto que guarda Plutón, porque la muerte termina siendo una de las esferas más enigmáticas dentro del individuo, porque todavía no se puede hablar de muerte, es algo que solo Plutón entiende. Y en Acuario, pues, viene a romper esos esquemas, a cambiar totalmente los modelos antiguos, entonces tiene que darle muerte a estructuras políticas que no sirven, a delimitar muchas cosas que de pronto la gente no entiende, pero tiene que dar, digamos, una renovación de almas, por así decirlo, y esa renovación de almas da muerte directa, es decir, muertes, y lo vemos que siempre en una visita de Plutón hay muertes, eso es importantísimo, y no una sola, da varias muertes porque es muerte a colectivos, procesos también relacionados con los derechos humanos y que estén ligados a la libertad y a la igualdad, ¿sí? Entonces es como que hay una lucha sobre esos dos ejes que es muy parecido a lo que teníamos en la Revolución Francesa en 1789 versus igualdad, libertad, que reúnen los arquetipos o los conceptos del signo de Acuario. Pero claro, ya han pasado 100 años para este entonces, tenemos otras fórmulas intensas que nos dan ese avance de tecnología, pero hacia otros procesos actuales que tienen que ver ya con modelos científicos avanzados de inteligencia artificial. Ya entrados con el agua hasta el cuello, se va a echar una lecturilla rápida de Roland Schönberg y su carta natal. Sí, por supuesto. Tenemos la carta de Strom. Y vemos que este personaje nació con un eclipse, lo cual ya nos está hablando, digamos, de una misión importante que tenemos que ver, ¿sí? Entre esas, identificar que ese eclipse, cuando él nació, ya lo vamos a mirar, es un eclipse que estaba el 14 de junio de 1940 y pico, a las 10:50 y pico también de la mañana, ¿sí? Y ese eclipse estaba versus Géminis Sagitario y estaba tocando el nodo norte, lo cual hace que estas personas que nacen con esta posición dirigidas por el nodo norte son personas que van a tener una misión de poder muy claras sobre la casa 10 además. Entonces, ¿qué es la casa 10? El trabajo, el reconocimiento público, el mundo, ¿sí? Las estructuras de poder. Y Géminis tiene que ver efectivamente con los negocios. Vemos claramente que él toda la vida ha estado relacionado con los negocios y con la comunicación. Efectivamente, ese nodo norte, en conjunción con el Sol, le habla de que tiene una misión clara con su trabajo, con el liderar. Y ahí también Urano está haciendo conjunción a ese nodo norte. Entonces tiene que ver con lo nuevo, con lo repentino, con lo revolucionario. Por eso
coincide con el retorno de Plutón, porque además este personaje nació con Plutón en Leo, en la casa 12, dándole un vínculo directamente con las plutocracias, con las personas de poder, muy importante los reyes y muy importante las personas que él ha conocido durante todo su proceso. Y claramente pues este eclipse le marcó un destino, o le marca un destino bastante importante, pero ojo, también tiene a Marte ahí en el ascendente con Leo, lo cual lo lleva a tener o posibilidades de muertes violentas o a tener indicios de situaciones conflictivas, marciales, violentas, porque claramente está muy cercano a su ascendente. Eh, Aunque sin embargo hay un trígono que lo salva, porque Marte está en trígono con Urano y digamos como que logra liberarse de esos enemigos relacionados con Marte que tienen que ver con la guerra. No es una carta fácil, es una carta que requiere, digamos, de una adicción constante al poder, de una adicción constante a entender ese eclipse que hay dentro de él, porque cuando una persona nace en eclipse, está naciendo con la energía más potente del Sol y de la Luna. Es cuando el Sol se refleja, se manifiesta, y ahí cuando decide nacer y entrar al mundo esa persona, asimismo viene con todo ese impulso. Entonces, efectivamente, este es un holograma de una persona que tiene inscrito este proceso dentro de las plutocracias, porque ojo, su Plutón en trígono con Lilith le da demasiada intuición, le da demasiado poder, le da demasiados vínculos que le van a permitir escalar fácilmente. Ahora, esto no quiere decir que su parte espiritual esté desarrollada. Casi todo lo que tiene lo tiene en tierra. Es una persona muy mental porque tiene además mucha energía de aire. Tiene reprimidas sus emociones porque Saturno en conjunción con Venus en Cáncer le hablan de que hay una represión de su energía femenina o de su primera conexión con el cuidado, con la madre. Es un personaje que realmente sufre mucho dentro de poder ser libre. No es una persona libre, ¿sí? Le cuesta asumir su libertad porque ese Saturno lo restringe constantemente en cuadratura con Júpiter, es decir, él prefiere la ambición antes que la libertad espiritual. Él prefiere el dinero antes que el bienestar emocional. Esa traducción de Saturno cuadratura con Júpiter en casa 2 es lo que nos dicta. Hay una controversia entre o prefiero mi ambición en cuanto a la materia que mi libertad emocional o mi bienestar espiritual. Eso es lo que marca la carta de este personaje, pero además vemos también hay un destino muy fuerte con romper paradigmas, salir, digamos, uranianamente de cualquier situación. Urano está manifestando su nodo norte, está activando su nodo norte constantemente y Urano actualmente está en Tauro. Entonces esto hace también que rápidamente pueda volver a dominar, digamos, toda la energía de Tauro, porque además ya saben que Tauro nos habla de el reconocimiento, las posesiones, y su casa 2 está activada por Neptuno y por Júpiter. Al mismo tiempo, Júpiter y Neptuno le ayudan en la posesión de materia. Entonces, es una persona que efectivamente viene a establecerse como todos los reptiles lo hacen. Es decir, es una persona que viene, si vemos su carta astral, a determinar los medios sociales, las instituciones, los lugares de poder, manejar las masas, porque su nodo norte está alumbrado por el sol. Entonces sí, digamos que es una misión muy clara, pero esto no quiere decir que haya un final o un desenlace fácil, porque tiene una cuadratura muy fuerte de Mercurio con Júpiter, entonces puede haber una adicción a los excesos y eso lo podemos ver con Júpiter, entendiendo que muy probablemente ha durado varios años en el poder y esto es una adicción que nunca acaba. Así que, bueno, estos son los aspectos específicos. Sin lugar a duda hay muchas cosas más que investigar sobre esta carta, pero en principio es analizar ese nodo norte que lo marca con Urano y el eclipse, por supuesto, de su fecha de nacimiento. Oiga, y a todas estas, ¿y el paciente qué?
nos fuimos por las ramitas, ¿no? Como los monos. Allá estará. Y no se sabe bien si vivo o estiró la pata, pero lo sacaron de las luminarias completamente. Lo más sorprendente es la cantidad de lecturas de su carta astral que aparecen en la web después de la pandemia. Andaban con los pelos de punta por el Saturno Acuario y ya con premoniciones que algo duro iba a pasar y bueno. Ay, tuvimos ya nuestra pruebita de lo que es una distopía, ¿no? Eso fue un fin del mundo chiquito, o un recomienzo también para otras personas. Pero mucha gente dice que ese fue como un simulacro o un test. Pasamos al análisis toxicológico, vamos con las acusaciones restantes hacia el personaje. ¿Qué son los creadores de la pandemia? Hay un tema denso ahí con la creación de varios convenios entre organizaciones y que involucran nombres grandes como la OMU, una coalición para la innovación en preparación de epidemias que se lanzó en el 2017, o sea, 3 años antes. Y la ON, esa que están pensando, que fue cogiendo fuercita, y pasó de ser una entidad prácticamente desconocida o de consejería a convertirse en un ente de control oficial, además, con poderes incluso más altos que los de un gobierno estatal, ¿cómo la ven? Que no está de más decir, últimamente también han estado firmando resto de convenios gubernamentales mientras todo el mundo anda viendo que fútbol y que olímpicos. Hay un convenio entre estas dos que incluye cosas que solo nombrarlas les va a producir estrés postraumático. Póngale cuidado. Combinado con una mejor vigilancia para proporcionar una detección y alerta tempranas y con el uso rápido y efectivo de intervenciones no farmacéuticas, sino como pruebas, rastreo de contactos y distanciamiento social. Uy, no nos da locha meternos con el tema de la pandemia, lo bien, pero recuerden por dónde empezamos y a dónde vamos llegando. Pasemos a la siguiente entonces, que son los creadores del Gran Reset. Dice, abro comillas, el Gran Reset es el plan de la élite global para instaurar un orden mundial comunista. Abolir la propiedad privada, utilizar el Novit para resolver el problema de la sobrepoblación y esclavizar al resto de la humanidad mediante vacunas. Uy, esto también es revidiosito porque el plan del cual se originó el Gran Reset se llamaba Iniciativa de Rediseño Global, elaborada por el Foro después de la crisis económica de 2018. La iniciativa contiene un informe de 600 páginas, yo creo que ese es el truco, hacer unos libros larguísimos que nadie se va a leer, sobre la transformación de la gobernanza global. En 2020, el Foro, en colaboración con el antes príncipe y ahora rey Carlos, lanzó una iniciativa llamada el Gran Reset para, abro comillas, rejuvenecer y reequilibrar, cierro comillas, el mundo tras la interrupción provocada por la pandemia. Según la fuente oficialista de la BBC, el término Gran Reset ha recibido más de 8 millones de interacciones en Facebook y ha sido compartido casi 2 millones de veces en lo que antes era Twitter, desde el lanzamiento de la iniciativa, al 24 de junio del 2021, según la fuente. Presentamos a ustedes el libro El Gran Reset, escrito por su autor, el paciente. Como para que no digan que estamos inventando, lo pueden comprar en línea por Amazon o por donde quieran. La hipotenusa. Y vamos a leer algunos de los reviews, reseñas que puso la gente en Amazon. Barceló. Son reviews de Amazon reales. Leo. Padre preocupado. Encontré esto difícil de leer, dado el estatus de este hombre, era básico y se leía como un informe de servicio público de nivel 1. Sin embargo, te daba una idea de sus procesos de pensamiento y de su lista de deseos para el futuro de la humanidad, lo cual no es bueno. Cameron Lewis, este libro no dice mucho en absoluto, promueve los confinamientos como algo positivo, y para respaldar esta idea, el autor menciona que algunas de las mejores obras de Shakespeare se crearon durante un confinamiento, aunque hacen algunas buenas observaciones sobre el impacto en las economías de Estados Unidos y Europa. El libro es simplemente una pieza de propaganda. Brie Logie, hombre rico que quiere poseer el mundo a través del gran reinicio. No se trata realmente de las personas y sus necesidades, pero es un buen libro para quien esté al tanto de lo que está ocurriendo y para luchar por nuestros derechos. Mantengamos nuestra libertad, por favor. Joshua Eaton, el mayor desafío que enfrentó con este libro es que muchas personas inventan teorías de la conspiración.
sobre lo que contiene el libro y luego una cantidad igual de personas finge que el libro ni siquiera existe. Y queremos más. Ahora mencionaremos por encimita las acusaciones más extremistas. Póngale cuidado. El arzobispo Carlo María Vigañó, ex embajador del Vaticano en Estados Unidos y crítico feroz del Papa Francisco, escribió en octubre una carta a Roland Schomb advirtiendo que, abro comillas, todo el mundo está siendo amenazado por una conspiración global contra Dios y la humanidad. Cierro comillas. Según él, un plan global denominado el Gran Reinicio está en marcha, diseñado por una élite global que busca someter a toda la humanidad. Steve Bardon, conspiracionista de nómina de tiempo completo, que a propósito anda suelto ya por ahí, recientemente hacía lo Bellatrix Lestrange, afirma que el gran reinicio es una oportunidad para una élite secreta para despoblar la Tierra hasta 500 millones de personas y luego, mediante, abro comillas, la convergencia de la inteligencia artificial, avances en el diseño de chips y la bioingeniería, cierro comillas, se rediseñe genéticamente a la humanidad. Hemos escuchado acerca de genes de la luminiscencia, de luciferasa y de chips en las vacunas. Por el reverso, también hemos visto audiencias y reportes que pasan de agache sobre afectaciones a la salud con las vacunas y contenidos en sus ingredientes. Hemos escuchado hipótesis sobre el control de la pituitaria, activación por 5G y por el reverso también hemos presenciado el establecimiento de sistemas de bioidentificación obligatorio y bioreconocimiento. Hemos visto a unos contradiciéndose y hemos visto a otros haciendo lo opuesto a lo que decían. Y con este ouroboros que nos tiene con vértigo entre la conspiranoia y la censura selectiva de la realidad, la cuarta y última. Cuarta, que vamos a comer insectos, o sea que nos vamos a poner a comer bichitos. Oiga, es que el gaslighting en todo este tema es bravo. Vea, yo vi este video donde el paciente decía, y lo vi yo, "You will eat the bugs". Y me quedé blanco cuando lo escuché, como en el 2021. Eso era durante la pandemia. Ahora no aparece por ningún lado. Y risa aquí, risa allá, que era mentira, que nunca existió. También recuerdo unos discursos que salieron y este tipo con unas chaquetas como sacadas de la Guerra de las Galaxias. Nada. No hay rastro de esto en todo el internet. Solo dice como en plan hipnosis, como eso solo fue un montaje, olvídalo, olvídalo, nunca existió, paranoia, a la cuenta de 3 no recordarás nada, nada, olvídalo. Queridos oyentes, el mismo día, después de que diseñamos este episodio, me senté en la cafetería de mi trabajo y yo no pude del asombro. Prometo que esto es cierto lo que les voy a contar, sorpresa. En las noticias, en el televisor, mientras me tomaba el cafecito y me comía una tortica, sale una nota sobre el consumo de insectos que estaban promoviendo en Singapur. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y sacaban las bolsitas y mostraban y explicaban y luego después que las mezclaban y que con qué ingredientes y explicaban que por qué no, que es un futuro más sostenible y que qué rico, comer grillos, palabra que no les estoy mintiendo. La campaña de reemplazar las carnes por insectos ya la vi en televisión. Barceló, yo creo que ya entiendo este tono que tienen a veces los jueces durante la última parte de un juicio, así de, ay, es que ya esto, ya fue, ya que, quiero ir a mi hora de almuerzo. Orden en la corte, orden en la corte. Hoy tengo el martillo, yo porque soy el juez forense. Es el momento de cargos y acusaciones. Orden en la corte, orden en la corte. Mi sentencia es que esto no es de brujos ni de Illuminatis, es un conflicto de intereses terrible. Diseñar e implementar políticas de control y de gobernanza con intereses tan fuertes, pongámoslo a lo bestia, en términos populares. Si usted es el dueño de la panadería del pueblo y hace parte del comité político que toma las decisiones para qué se hace o no en la alcaldía de su pueblo, ¿usted prohibiría el pan o impulsaría que se coma pan? La política de los países no es ni una industria ni una empresa, o era, porque ese es exactamente el elemento en cuestión. Los países se convirtieron en corporaciones. Sus territorios, recursos y gentes son activos o pasivos, y sus dirigentes o gentes de poder son sus socios y miembros de la mesa directiva, pero ojo, ahora son como los que están al ladito, diga usted, son socios minoritarios.
son como los cortesanos, y las corporaciones privadas son los socios mayoritarios, los que deciden qué se hace, cómo y con qué. Y además muchas veces no fueron elegidos popularmente. Tecnofeudalismo. No lo decimos nosotros, lo dijo el loquito de la esquina y que fue el que nos inspiró a hacer este episodio. Abro comillas, es algo así, Cucho, un grupo de boomers que vienen de esa forma de ver el mundo producto de la Guerra Fría. Una élite bisajuda que está conectada y tiene nexos de dudosa procedencia con mecanismos de poder cuestionables hoy en día. Han recibido toda la plata del gran Estado, pues se montan una organización para que las élites puedan hacer pedagogía sobre un modelo específico de sociedad global, donde entrenan, capacitan y además potencian a líderes que cumplen con estos lineamientos para que manden al pueblo. El poder corrompe y el diablo es puerco, Betty. Y el perro viejo ladra echado. Uf. Conspiración o no conspiración, fin del mundo o no fin del mundo, esto es un Nepo Baby. Da positivo para Nepo Baby. Positivo para mala sangre. ¿Qué opinan ustedes? Orden en la corte, orden en la corte. Positivo para mala sangre, según la carta astral del paciente. Yo diría que se puede estar salvando este personaje. Creo que sus aspectos y sus figuras me hablan de que hay un componente más emocional, más psíquico, que lo lleva más a replantearse el concepto de guerra ariano. Además porque tiene demasiada información en la casa 12, lo cual habla de que ya viene con una estructura ariana muy definida de otras procedencias, en donde muy seguramente lo único que hizo fue estar controlado bajo la energía de guerra, la energía de sangre, la energía de muerte. Sentenciamos a que le traigan un plato de grillos y se los coma. Y ahí converse, a lo bien. O sea, que vaya charlando y se los va comiendo así de a poquitos. Como los Doritos, entre que explica y prueba. Con chile piquín, como en México. ¿Será por lo del reptilianismo? ¿Será por eso que recomiendan grillos, Barceló? Como una especie de recomendación particular de la casa. Ay, y que se compre un gato sin pelo y lo cargue para arriba y para abajo, como en Austin Powers, con esa chaqueta espeluznante que aparecía en un video. Horror. Oiga, no se pongan esas capas que los hacen ver como el diablo. ¿Pero qué? ¿Lo que está pasando es real o es pura sugestión? Son las medidas que esta asociación ha ido estableciendo en el poder y a nivel gubernamental, sin elección de nadie, reales o pura sugestión. Y son las políticas que se adoptaron y las medidas de control que usted vivió y lo traumatizaron en los últimos 5 años, reales o pura sugestión. Aquí sí le toca es que usted decida. Mera conspiranoia o una distopía que se dirige hacia la Aniquilación inminente. No, y lo mejor es que el susodicho al final del día lo reemplaza. Apenas le llegue su cuarto de hora y ponen a uno nuevo, y ya estuvo. Y a ustedes los invitamos a que nos envíen su propuesta desquiciada. Si yo fuera el villano archipoderoso del mundo, ¿qué política desquiciada obligaría a todo el mundo a que tuviera que hacer? Y recuerden, por antonomasia, en no confiar ciegamente de personas billonarias o millonarias o ricas, hablándoles de, es que nosotros debemos, es que nosotros esto, es que nosotros aquello. ¿Y Roland Shawn qué? Porque ese también da positivo para el chivillano en la carta astral, ¿no? Un momento, ¿qué? Ese señor se nos fue metiendo así, sasa, zaraza, permiso, perdón, y aquí vino a parar también. Y al episodio, a nuestras vidas. Hasta le chutó la butaca al paciente con lo interesante que resultó su carta astral. ¿En qué momento pasó? No lo sabemos, pero sin darnos cuenta, lo tenemos aquí encaramado. De nuevo. Auxilio. Pues ese que lo juzguen los juzgados, tiene como 37 cargos. Ahí sí ni nos metemos en eso que no somos jueces. Así es. ¿Cómo le parece? ¿Cómo les parece? ¿Creen ustedes que Estados Unidos va a cambiar drásticamente? ¿Para bien o para mal? ¿Y cómo nos afectará a los latinoamericanos? Barceló Astrology, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Estuvo como denso, ¿no? Bueno, sí, un poquito. Y claro, es una figura bastante
fuerte, porque el sol ahí claramente está en detrimento, está totalmente encarcelado. Pero eso no quiere decir que no tenga un propósito, puede que aún más fuerte sea su propósito al estar encerrado en casa 12 y tenga que liberar muchas cosas que están relacionadas con sus anteriores reencarnaciones dentro de la simulación terrestre o dentro de su aparato psíquico solar, porque claramente cuando un sol está en esta área deja mucho que desear, ¿no? Es como, es realmente una prisión para el maestro solar. Así que bueno, denso sí estuvo, pero interesante. Bueno, y si ustedes tienen curiosidad de saber, ¿no? Qué planetas tienen en la casa 12, la casa del karma, pues ya saben, hagan sus consultas de carta natal y busquen a barceloastrology.com y pueden comunicarse para preguntar por sus servicios en Instagram como @barceloastrology para carta natal, sinastrías de pareja y tarot. Ya saben, Barceló Astrology. Y si les gusta nuestro programa, recuerden seguirnos en redes Radio Retrógrados y por donde quieran, TikTok, Instagram y ahora ya tenemos YouTube. El próximo programa tendremos en el banquillo a la más bella de todas. Espejito, espejito, dime una cosa. ¿Quién en el mundo es la más hermosa? Chao. Y recuerden, es como entregarle al ladrón una bala extra porque con la primera no nos mató. Y decirle, ya sabemos que usted es el ladrón y que usted es culpable, pero entre a la casa, sígase, pero no nos vaya a hacer daño. Chao, Barceló, nos Hasta vemos. luego. No hay ni bien ni mal en tu esencia. Solo la verdad de tu naturaleza. Eres tú. La mala sangre.